Muy bien, continuamos con la primera ley 0.1 y entonces en todos estos lugares hemos hablado de que V es un vector constante. Puede ser el 1, 1, 1 o el 1, 3, 4, las unidades que ustedes quieran, pero tiene que ser constante. Lo interesante es que la ley dice cambiar el estado de movimiento. Y el estado de movimiento no solo depende de la velocidad. Vamos a ver eso. Entonces, para ver qué es lo que no se cambia, vamos a cambiarlo. Y entonces, en lugar de hacer un ejercicio, vamos a hacer un experimento bastante simple. Vamos a suponer que lo que quiero es cambiar el estado de movimiento de un móvil, digamos un bochito. Los bochitos deben tener una masa M de alrededor de 300 kilogramos, una tonelada, y lo queremos cambiar de su velocidad V igual a, digamos, 30 kilómetros por hora. ¿Cómo vamos a cambiar ese estado de movimiento? Bueno, vamos a tratar de cambiar su estado de movimiento con una moto. Ambos están sin piloto, que tenga una masa de, ¿qué les gusta? 100 kilogramos y una velocidad de 10 kilómetros por hora. Podrían ustedes incluso decir, bueno, en lugar de una moto vamos a poner una bicicleta que pesa unos 12 kilogramos. Entonces voy a tratar de cambiar el estado de movimiento de este bocho con este. ¿Va a cambiar el estado de movimiento? No, claro que no. Esto es una bicicleta contra un bocho que va. Ahora fíjense bien, supónganse ustedes que quieren cambiar el estado de movimiento del bocho, no con una bicicleta de titanio de 12 kilos o de lo que sea, a esta velocidad, sino lo que quieren ahora es un tanque que vaya a unos 80 kilómetros, vamos a ponerlo a los mismos 10. Sin embargo, ¿qué pasa con la masa? ¿Qué masa debe tener un tanque? Pues es claramente que debe andar por arriba, pero muy por arriba, de una tonelada. Entonces, cambiar el estado de movimiento de este bochito con un tanque, así sea 10 kilómetros por hora, obviamente lo va a hacer. Ustedes no quieren enfrentarse con un bochito a un tanque. De hecho, no quieren enfrentarse a un tanque si no fuera con otro tanque o simplemente no enfrentarse a él. Entonces, cambiar el estado de movimiento no solamente depende de la velocidad, depende de la masa. Esta masa, después voy a explicar por qué es la masa que queremos, es la masa inercial, que es diferente de la masa gravitacional, pero eso es tema de otro video. Ahora lo que quiero es dejar claro que el estado de movimiento de estas cosas ese estado de movimiento depende de la masa y del volumen. Entonces, para ello vamos a usar un vector que vamos a llamar P, que es igual a masa por velocidad. Esta es una definición de física 1, ¿okay? Para los ingenieros físicos y para los ingenieros químicos, después vamos a cambiar esa definición,
pero básicamente es esto. Lo que sí es importante es que tiene dos componentes y se llama esta cosa, antes de que se me olvide, momentum o cantidad de movimiento, o también se le llama momento. A mí me gusta momento porque es una españolización muy fea. Entonces yo prefiero usar el término griego, el latín, perdón, de momentum, porque momentum quiere decir producto, hasta donde sé. Y entonces eso siempre me recuerda que es el producto de un término inercial y de una velocidad. Entonces, después vamos a ver otros momentos. En física 2 vamos a ver el momento angular. Y todos ellos, la característica es justamente que es un producto de una inercia. A lo mejor la inercia no se refiere a la inercia lineal, sino a la inercia rotacional, y la velocidad a una velocidad angular. Pero el asunto es que siempre se refieren a un producto de un término inercial y una velocidad. Les recuerdo que esta cosa es un vector. ¿Por qué? Pues porque esta B es un vector. Habrá momentos en que esta cosa se complique, pero no será en este curso. ¿Okay? Entonces ahora voy a poner esta cosa en la siguiente ley. Entonces tengo mi objeto P, mi objeto de masa M a una velocidad V, entonces su momentum va a ser este. Y déjeme ponerle 1, 1 y 1. Y ahora tengo otro objeto M2, B2. Y entonces estos van a colisionar como si fuera el bochito y la bicicleta, o el bochito y el coso el tanque. Y entonces obviamente el estado de movimiento tendrá que ver con delta P, es decir, P2 menos P1. Entonces es a este cambio de estado de movimiento a que se refiere la ley. Y entonces ahora déjenme generalizarlo. Ya habíamos discutido que muchos sistemas necesitan no nada más hablar de la masa, sino que esta masa puede no ser constante. Un ejemplo de ellos es justamente los cohetes de la nave esta que fue a la estación espacial, en la cual conforme va subiendo va perdiendo masa porque quema combustible. Si ustedes ven carreras, les gustan las carreras de autos, saben también que la gasolina es parte de la inercia del auto, y entonces la gente en los pits, la gente cuando prepara la carrera, le dice, ponle tanto, ponle otro tanto, no le pongas lleno, porque es obvio que entre más eficiente gastes tú la gasolina, pues mejor harás tu rendimiento en la carrera. ¿Okay? Cosa que, ojo, en muchas películas no se considera. Y entonces, fíjense bien, si M no es constante y digamos que M depende del tiempo, entonces la tasa de cambio temporal de esta cosa será la derivada. Les recuerdo que las tasas de cambio siempre se refieren a derivadas, a veces por problemas de cómo se manejan las cosas, a veces son costos discretos. Por ejemplo, con la pandemia uno siempre trata de medir las cosas en días. Las ecuaciones diferenciales no las resuelves en días, pero los resultados sí los das en días. Entonces, esta cosa va a ser igual a la tasa de cambio respecto del tiempo de M, que va a depender del tiempo, por V. Y entonces,
vemos que este b puede depender del tiempo o no, eso ahorita no me importa. Lo que me importa es que este sí depende del tiempo. Y entonces, como ya saben ustedes, estas derivadas del producto de dos funciones es igual a la derivada en el tiempo de m de t por el segundo término más m de t por la derivada respecto al tiempo de b. Entonces, la tasa de cambio o el cambio en el estado de movimiento de esta cosa depende de que esta masa sea y de la forma funcional de esta masa. Si depende del tiempo, tengo estos dos términos. Y ojo, ¿qué es lo que ocurre? Si m es constante, su derivada será 0, y entonces dp en dt será igual a masa por la derivada respecto del tiempo de t. ¿Quién es este? Pues este es la aceleración. M por A. ¿Les suena familiar, verdad? Entonces, ojo, si la masa es constante, entonces esta cosa es la masa por la aceleración. Pero si no lo es, si m no es constante, entonces dp en dt va a ser igual a dm en dt por b más m por, déjeme ponerlo de una vez, bueno, sí, db en dt. Esto va a ser igual a dm en dt por b más m por a. Y entonces, como se dan cuenta, esta ya no es la ley de kindergarten, de la segunda ley, que se enseñan que la masa por la aceleración es igual a la fuerza. Tienen términos diferentes. Y estos términos diferentes son consistentes siempre que ustedes escriban las fuerzas como deben de ser. Y entonces, en el siguiente, vamos a ver en la segunda parte de la primera, en la segunda, cuando veamos la segunda ley, que esa consistencia tiene que ver con que la segunda ley de Newton no se escribe como en kindergarten. Es decir, F igual a m por A. Ya, quedó en el pasado, ¿no? Esas cosas quedaron en la era kindergartiana. Ustedes venían caricaturas, ustedes ya no van a ver caricaturas, ya van a hacer cosas que son un poquito más realistas. Entonces, les recuerdo, la primera ley tiene que ver con el cambio de estado de movimiento. Y entonces tiene que ver con esta cantidad, con P. Entonces el estado de movimiento está medido por P igual a masa por velocidad. Una inercia por una velocidad. ¿Ok? Entonces, esta es una fórmula que tienen que memorizarse y vamos a estar insistiendo en su existencia y trabajar las cosas como debe de ser usando el momentum lineal. Les recuerdo que aquí, se me olvidó ponerles que todo esto es lineal, ¿ok? Porque nos vamos a mover solo en una dirección, ya sea en 3 dimensiones, en 2 dimensiones o en una, pero se trata de una cuestión lineal. ¿Ok? Perfecto.